Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro seminario, a la segunda parte del seminario Bajo la Lupa de Google, en el que vamos a estar hablando sobre SEO, Topic Cluster y mucho más sobre la estrategia de marketing. Vamos ahora a mostrar un video de presentación mientras esperamos que se conecten todos los asistentes. Vamos a ver un video de presentación de Drew. Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando? Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drew, Global Business Consulting. Bueno, para dar inicio al seminario de hoy, primero vamos a hablar un poco sobre Drew, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nuestra visión es globalizar nuestra forma de trabajar. En Drew creemos firmemente que las personas son el centro de todo, las personas son el porqué y todo lo demás es simplemente cómo. En palabras de nuestro director, Andrés Pérez Españón, somos una empresa enfocada en desarrollar soluciones de valor genuino a otras empresas. Nos apasiona transformar la manera en que las personas trabajan para ayudarles a desarrollar su potencial profesional. Buscamos conectar dos mundos que mucho tiempo no lograron comunicarse entre sí, que son la tecnología y los negocios, para que sea la tecnología la que trabaje para nuestros clientes y no al revés. Dentro de las soluciones muchas veces pueden ser necesarias distintas herramientas tecnológicas. Para eso en Drew tenemos distintos partners estratégicos, como son HubSpot, Freshworks, Monday.com, Scoro, Aircall, WebEngage, entre otros. Ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro seminario de hoy, la segunda parte de Bajo la Lupa de Google. El día de hoy vamos a hablar sobre el SEO-EAT, qué es y cuáles son sus rasgos principales, cuáles son los pasos para implementar una estrategia de Topic Cluster, las directrices para la redacción de contenido que se adapten a lo que son las buenas prácticas de SEO, cómo adaptarse al nuevo algoritmo de Google para no perder posicionamiento con las nuevas actualizaciones que tiene la plataforma, el motor de búsqueda, el uso de un marketing hub o un software de marketing para la estrategia SEO, y finalmente vamos a dejar un espacio abierto para preguntas y respuestas, como siempre. Mi nombre es Agostina Coronel, junto con mi compañera Carla formamos parte del equipo de marketing de Drew y vamos a estar participando de este seminario con ustedes. Le doy la palabra a mi compañera, espero que lo disfruten. Bueno, muy bien. A ver, ahí sí me escuchamos mejor. Sí. Bien, como decía Agostina, vamos a ver en rasgos generales qué es el SEO-AT, teniendo en cuenta lo que vimos en el webinar anterior. En la primera parte de tenemos que tener en cuenta que el marketing de contenido es lo que nos ayuda a posicionarnos a posicionar nuestro sitio web en los motores de búsqueda. Por lo tanto es así que Google ha creado una directriz denominada EAT, que lo que significa, digamos, es un acrónimo que corresponde a lo que es experiencia, autoridad y confianza.
son elementos que se obtienen produciendo contenido de calidad, sobre todo lo que es la experiencia y la confianza que nos brinda Google. Y tenemos que entender que no solo tiene que responder a la necesidad de posicionar en los buscadores, sino a la necesidad que tiene nuestra audiencia o público objetivo. ¿Sí? El marketing de contenido es una estrategia que se enfoca en construir, ofrecer contenido de calidad a nuestro cliente ideal con la intención de construir una relación a largo plazo con él. Es decir, que tenemos que brindarle información de manera genuina. ¿Sí? Para ello, resumiendo lo que vimos en el webinar anterior, tenemos que entender cómo funcionan los distintos motores de búsqueda. Lo que es respecto a Google, tenemos que entender que Google no lee como nosotros, ¿sí? Sino que lo que hace es entender de qué se trata el sitio web mediante los enlaces que encuentra en su interior. Por eso es que tenemos que respetar siempre esto de el EAT, ¿sí? Y determinar el contenido, lo que respecta a lo que es la experiencia, la autoridad y la confianza del mismo. Para eso tenemos que tener muchas cosas en cuenta, ¿sí? Pero lo principal son 8, donde lo importante es que tengamos la velocidad de la página, la estructura del contenido, las meta tags, la arquitectura del sitio web. Después, como muy importante, es el nivel de seguridad que este tenga, el nivel de autoridad del topic cluster que vamos a desarrollar, y es crucial los inbound links y la intención de la frase SEO. Después les vamos a compartir un link donde van a poder ver el webinar anterior y poder ver en detalle de qué se trata cada uno y qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder optimizarlo. ¿Sí? Pero lo importante es que el marketing de contenido no debemos estructurarlo abarcando solamente una keyword específica, sino que tenemos que enfocarnos en un grupo de temas. Es decir, que tenemos que crear una estrategia de topic cluster. Entonces, lo principal que tenemos que tener en cuenta son los pasos para implementar este tipo de estrategias, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la estrategia de Topic Cluster consiste en organizar todos los contenidos que tenemos en nuestro sitio web y ponerlos como si fuesen en determinadas cajas o grupos específicos que van a girar alrededor de un tema principal o core topic. Si nos ponemos a buscar algún ejemplo que sea un poco más específico, tenemos que tener en cuenta que un Topic Cluster es como el sistema solar, donde el sol viene a ser el tema principal y los subtemas van a ser los planetas que orbitan alrededor de él. ¿Sí? Entonces, es importante porque nos va a ayudar a traer y organizar nuestros temas en base a 2 agentes, que es tanto el usuario, nuestra audiencia, como el buscador. ¿Sí? Entonces vamos a poder organizar el sitio web, aportar valor a nuestro usuario, ayudar a Google a entender nuestra experiencia y, por lo tanto, a posicionar mejor nuestra página web. ¿Sí? Para poder hacer una estrategia de contenido con los topic cluster, tenemos que seguir un paso a paso donde vamos a definir nuestro buyer persona, identificar los temas principales, crear un topic cluster en esta base, investigar sobre las keywords que van a conformar el topic cluster, comenzar a escribir el contenido, enlazar este contenido entre sí. ¿Sí? Entonces vamos a profundizar cada uno. Para poder identificar a nuestro buyer persona, muchas veces es importante que vayamos directamente al equipo de venta que puede ayudarnos a definirlo, porque son los que están por ahí más en contacto con el cliente y saben cuáles son las necesidades que van surgiendo. Entonces, esto nos va a poder permitir que identifiquemos cuáles son los puntos de dolor, cuáles son los temas que realmente le interesan y cuáles son los canales donde consumen o donde buscan información. El segundo paso es identificar los temas principales. Es decir, que tenemos que estructurar mediante una investigación cuáles van a ser esos temas que nos van a ayudar a posicionar nuestro sitio. Para eso tenemos que ser nuestro propio consumidor de contenido, es decir, pensar cómo buscaríamos nosotros el problema o la resolución a lo que estamos necesitando. ¿Cómo le preguntaríamos a Google? Fijarnos cuáles son las sugerencias que Google nos va a ir dando, acudir al equipo de ventas, buscar inspiración en blogs y sitios de nuestra industria.
por supuesto sin caer en ser una copia exacta de otros lugares, sino únicamente para inspirarnos, para saber de qué temas se está hablando y demás. El tercer paso es directamente crear el topic cluster, es decir, colocar cuál va a ser el tema central y cuáles van a ser los diferentes subtemas que van a derivar de él. Tenemos que tener en cuenta que el tema central que elijamos, ¿sí?, sea un tema que podamos desarrollarlo de manera amplia y luego poder al menos volver a ampliarlo en 20 subtemas que deriven de él, ¿sí? Luego vamos a investigar cada una de las keywords que conforman este topic cluster para realizarlo de una manera en que nos permita tanto ampliar el panorama como ampliar el tema. El quinto paso es escribir el contenido, es decir, que vamos a realizar los artículos y una pillar page. La pillar page es la que vamos a desarrollar en todo lo que es el tema central del topic, mientras que los artículos van a desarrollar los subtemas que tengamos para poder ampliar dicho tema principal. Por último, lo que vamos a hacer es enlazar el contenido, ¿sí?, que esto nos va a permitir mostrarle a Google que estamos dándole poder a este topic, a este tema principal, ¿sí?, y de este modo nos permite posicionarlo y a su vez nos va a permitir que el usuario pueda estar interactuando con el contenido que a él le interesa. Bien, entonces, para poder hacerlo más importante, una de las más importantes es que tengamos en cuenta cuáles son las directrices que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar nuestros contenidos. ¿Sí? Para poder lograr que un post de blog que realicemos sea útil para mejorar nuestro SEO, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Entre ellas es la estructura y los tiempos de referencia para redactar, la anatomía que tiene que tener el artículo, lineamientos generales, el título, una metadescripción, la URL, el contenido, keywords y párrafos, el uso de las imágenes y los CTAs. Además de los inbound links y las responsabilidades que luego vamos a ver más adelante. ¿Sí? En cuanto a la estructura, tenemos que tener en cuenta que nuestro desarrollo, ¿sí?, tenga tres partes. El por qué, digamos, cuáles son los retos o necesidades por las que el lector nos buscó. El cómo solucionarlo, digamos, tips, consejos o distintas estrategias. Y por último también el qué, una solución o un producto que podemos ofrecerle o que puede buscar él para poder solucionar este problema. En cuanto a tiempos de referencia, tenemos que tener en cuenta que lo que son artículos, si van entre 800 y 1000 palabras, debería tomarnos 3 horas de escribirlo. De 1000 a 1500 palabras, 5 horas. Y lo que son pillar page, como habíamos visto también en la primera parte del webinar, que tiene que tener entre 2500 y 3000 palabras, puede llevarnos aproximadamente 8 horas de redacción. En lo que va a la anatomía del artículo, ¿qué tiene que contener? Tiene que contener un título, una metadescripción de 150 caracteres como máximo, la URL, el contenido, donde va a estar dividido en subtítulos, en subsubtítulos, va a tener las keywords principales, va a estar construido obviamente en párrafos, va a contener imágenes y va a tener llamados a la acción. Entonces, el título, en lineamientos generales, tenemos que tratar de que sea un texto fácil de leer, un contenido que pertenezca a un tema específico, que es el del topic cluster, mínimo tener 800 palabras, siempre tenemos que tratar de tener más, señalar en el artículo, ¿sí?, el enlace a los textos que va a tener. En caso de que todavía no se han publicado esos textos, tenemos que señalar cuál es la palabra clave o el texto en donde va a ir enlazado, y el encargado de subir los artículos va a ir actualizando estos enlaces en la medida que se vayan publicando. El título de la página, tenemos que tener en cuenta que la página cuente con un título que sea único, que comunique de una manera que sea eficaz el tema del contenido de la página, que sea siempre menor de 20 caracteres, y que la palabra principal, la keyword, tiene que estar en lo más posible en medida de al principio del título. La metadescripción
¿sí? Es esta parte que vamos a ver cuando buscamos los resultados en Google, ¿sí? Es la descripción y tiene que contener una frase o dos, o incluso hasta un párrafo breve, de qué es lo que se trata nuestro artículo. No tiene que tener más de 150 caracteres, tiene que incluir la palabra clave y por lo general siempre es importante que apunte a una emoción. En cuanto a URLs, siempre tenemos que tratar de que sean URLs amigables. ¿A qué nos referimos? Que sean simples, ¿sí? Que se usen guiones para separar las palabras. Tenemos que tratar de que siempre sean todas en minúscula, que incluya la palabra clave, no usar números y, por ejemplo, si fuese, como vemos acá, dice 7 tips, el 7 en vez de ponerlo en número, colocarlo en palabras. Y lo más importante para que esta URL sea amigable, sea fácil de leer para los buscadores, es que no contengan tildes y que no contengan palabras con, por ejemplo, la ñ, ¿sí? Siempre pasarla a una n. En cuanto al contenido, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el título del artículo siempre va a ser una etiqueta H1, y es importante utilizar una sola etiqueta H1 porque esto es lo que va a buscar Google a referencia de la búsqueda del usuario. Describir de qué se trata el contenido, ¿sí? Muchas veces la etiqueta H1 que podemos, en algunos Marketing Hub suelen estar separadas, va a ser similar o no a la etiqueta del título. Tiene que contar como mínimo, como habíamos dicho antes, 20 caracteres, como máximo 70. Usar una palabra de cola larga. ¿A qué nos referimos con cola larga? Que no sea simplemente, por ejemplo, si fuese que estábamos haciendo un topic cluster de, para bajar de peso, ¿sí? Que no sea únicamente esto, bajar de peso y alguna otra, sino que especifiquemos bien de qué se va a tratar el artículo. ¿Sí? En el documento tenemos que señalar, donde se redacta, tenemos que señalar cuál es el título y cuál es la etiqueta H1. Los subtítulos, ¿sí? Van siempre con etiqueta H2, se pueden usar más de una vez, en esto no hay problema. Se puede utilizar la palabra, es importante que se utilice la palabra clave, y los subtítulos, que son aquellos, digamos, por ejemplo, que podemos utilizar en ítems, son con una etiqueta H3, y también tenemos que tener en cuenta que se pueden usar más de una vez. No hay problemas que los repitamos. En estos casos no requiere que contenga la palabra clave. También es importante que los coloquemos cada 3 o 4 párrafos para que podamos ayudar al lector a descansar y a poder seguir más fácil la lectura. En lo que es keyword y párrafos, keyword tenemos que tener en cuenta que es la palabra clave, por lo tanto tiene que estar en el título, aparecer en la URL, siempre tiene que estar señalada con negritas dentro del texto, utilizarla en el cabezado y tiene que estar como mínimo 2 veces en el cuerpo del contenido. Las palabras claves secundarias tienen que aparecer apropiadamente tanto en el encabezado, el título y el cuerpo. A su vez, debemos tener en cuenta que los textos de enlace de otros artículos tienen que tener la palabra clave del texto con el que se va a enlazar. La palabra clave también tenemos que tenerla en los párrafos finales y señalarla con negritas. En cuanto a los párrafos, la directriz que tenemos que tener en cuenta siempre es que son 3 o 4 líneas como máximo, teniendo en cuenta la estructura que le vamos a dar dentro de un doc de Google, por ejemplo, en Arial 12. En cuanto a las imágenes, tenemos que seleccionar siempre una imagen de portada y agregar imágenes que ilustren el contenido. Muchas veces se suele pedir a que el redactor sea el que señale el cuerpo y cuáles son las imágenes que van a acompañarlos, aunque sea que nos dé sugerencias sobre cuáles son las imágenes que tienen que estar. Estas tienen que tener el nombre del archivo y el texto alternativo breve y descriptivo. Siempre tratar de incluir las palabras claves en el nombre de la imagen. ¿Por qué tiene que tener esto? Esto es porque Google no lee la imagen en sí, sino que lee el nombre de la misma. Entonces le va a permitir, si por ejemplo nos buscaran algo relativo a nuestra industria en las imágenes, nos va a permitir también posicionarnos en la parte de Google Imágenes. Si se utiliza más de una imagen, tenemos que tratar siempre de que
bueno, estén linkeadas y estén, linkeadas no, que estén en contextos alternativos. Después tenemos lo que son los CTA o las llamadas a la acción, ¿sí? Siempre se recomienda incluir un CTA al final del texto como mínimo. Pero no tenemos que incluir más de 3. También es importante que no lo coloquemos dentro del cuerpo del texto. Por ejemplo, si decidimos poner 2 CTA, es importante que lo coloquemos al final del texto y podemos añadir en nuestra plantilla, por ejemplo, diseñada de blog, algunos CTA en los costados o en alguna otra columna, ¿sí? Y es muy importante que el CTA corresponda al tema del artículo en sí. Los links internos. Los links internos son aquellos que nos van a permitir, como les había dicho antes, darle autoridad a nuestro topic cluster, ¿sí? Cada artículo tiene un abstract sobre el que se va a desarrollar, entonces tenemos que ahí mismo también ayudarnos a empezar a enlazar los artículos que pertenecen a tal o cual tema, para que nos ayuden a generar mayor valor al usuario. Tenemos que tener siempre en cuenta que el texto en los enlaces sea descriptivo. Ahora, lo que no debemos hacer, y que es muy importante que tengamos en cuenta, es que insertar un gran número de enlaces. Es decir, por supuesto, siempre dependiendo de la extensión del contenido, es importante que sea más bien específico lo que vamos a enlazar, lo que vamos a recomendarle a nuestro lector, que llenar por ahí con muchos links. La utilización de negritas en frases y párrafos. Es incorrecto que todo el párrafo vaya en negritas, sino que la manera correcta es resaltar lo que queremos mostrar o la palabra clave. Por ejemplo, en este caso sería escritorios para trabajar de pie, lo importante y lo que necesitamos que se resalte. Y por último, en caso de incluir referencias, tenemos que incluir links externos y citarlas en el texto. A su vez, los párrafos mayores de 4 líneas es algo que tampoco debemos hacer. En lo que corresponde al proceso y responsabilidades de cada uno, el equipo de redacción y de implementación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué hace quién y para cuándo tiene que hacerlo. Entonces el implementador el que se va a encargar de asignar qué artículos se van a producir a los redactores, va a especificar temas, va a especificar palabras claves y el contenido que tiene que tener cada uno. El redactor es quien se encarga de desarrollar el contenido de los artículos y el diseñador es el que va a agregar las imágenes, las tablas o las gráficas de acuerdo a lo que tanto el implementador necesite, ¿sí? En base a los requerimientos del redactor. El redactor, es importante también que por ahí, si él tiene una idea específica de cuál es la imagen, puede poner también como imágenes de referencia. Y el encargado de subir los contenidos a los artículos, nosotros en nuestro caso usamos lo que es HubSpot, también tiene que tener todo esto a mano para poder realizarlo. Entonces, por ahí muchas veces es importante que todos los documentos estén, por ejemplo, en lo que es Google Drive, en una carpeta donde tengamos el texto, las imágenes y demás. En todo este proceso debe incluirse, se me pasó, tiene que incluirse, nosotros lo incluimos en una herramienta que utilizamos que es Monday.com, donde lo ponemos en tareas y en subtareas. ¿Sí? En cuanto a lo que es la redacción de artículos, es muy importante que la subtarea de redacción, el responsable es el redactor, tiene que desarrollar los textos y colocarlos en esta carpeta correspondiente que siempre le tenemos que dar acceso. El diseño de las imágenes va a ser el diseñador quien sea responsable y va a agregar los gráficos a esta misma carpeta. ¿Qué tiene que tener? Cada uno tiene que tener quién es el responsable, las fechas de entrega en la que tiene que estar todo listo y los enlaces a los archivos. Y lo que es muy importante es entender que es el implementador quien tiene que asignar al diseñador las imágenes que van a ir en el artículo para poder generar un proceso y que sea mucho más fácil saber a quién referenciarse. En cuanto a la edición de contenidos, el responsable de realizar esta edición de contenidos de rever siempre es el implementador. Lo importante es revisar el texto
que se creó, ¿sí? Buscando, buscando que estén las especificaciones que se acordaron, la frase SEO, que el abstract sea el correspondiente, ¿sí? Y si corresponde, agregar comentarios. Ahora, las correcciones finales siempre van a ser responsabilidad del redactor, ¿sí? En este caso tenemos que tener dos cuentas. Si nosotros estamos en cuenta dos cosas. Si nosotros estamos redactando para un cliente, ¿sí? Los comentarios y sugerencias que él te haga no son imperativos. Es decir, en base a lo que el cliente nos diga, ¿sí? Los comentarios y sugerencias que nos haga, el redactor tiene que, va a realizar las correcciones, siempre teniendo en cuenta el objetivo de este artículo y dependiendo del comentario que nos haga, vamos a modificarlo o no. Siempre tenemos que ver que la responsabilidad del redactor es hacer las correcciones correspondientes en base a los comentarios y sugerencias del cliente. Para ello es importante siempre entender que los resultados no vamos a verlos de un día para el otro, sino que van a verse en mediano y largo plazo, ¿sí? Por ello es importante que siempre estemos adaptándonos a lo que es al algoritmo de Google y el derecho de contar con una herramienta de Marketing Hub es lo que nos va a también ayudar a potencializar todas estas métricas. Ahora te doy el paso a vos para que puedas. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos adaptarnos al nuevo algoritmo de Google. Sabemos que Google todo el tiempo está actualizándose en cuanto a cómo posiciona y cómo rastrea el contenido. Entonces, es importante que dentro de nuestra estrategia tengamos en cuenta cuál es el algoritmo y cuáles son las mejores prácticas para posicionarnos mejor. En el último tiempo se detectaron algunos motivos de pérdida de posicionamiento de algunas páginas que por ahí no tenían tanto que ver con el algoritmo en sí, pero son detalles que vimos dentro de lo que son las buenas prácticas de SEO, que al dejar de prestar atención a esas cosas, podemos perder de a poco el posicionamiento que ganamos. Por ejemplo, dentro de lo que es link building, si tenemos enlaces entrantes de dudosa reputación o que tengan una autoridad de dominio muy baja o demasiado menor a la nuestra, esto nos va a hacer perder posicionamiento. También si tenemos, si no nos preocupamos por revisar nuestros enlaces, ver que los enlaces estén bien puestos y hacer una revisión buscando si hay algún enlace roto o que no esté direccionado correctamente para corregirlo. También se ha visto un gran descuido en lo que es información relevante para el usuario, como por ejemplo autoría de publicaciones, texto alternativo y apartados de contacto donde la persona pueda contactar a algún miembro del equipo, ya sea de ventas o de marketing. Es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas a la hora de producir contenido y de configurar nuestra página web, ya que todo esto forma parte de lo que es la experiencia del usuario. Entonces, siempre el foco tiene que estar en dar la mejor experiencia posible al usuario, ya que esto nos va a ayudar a aumentar nuestra tasa de clics y a su vez a aumentar una métrica que se conoce como duración de la sesión, que es el tiempo que la persona va a permanecer dentro de nuestra página. Que esto a lo largo del tiempo nos va a permitir posicionarnos mejor. ¿Cuál es el nuevo algoritmo de Google? Se llama BERT. La sigla no viene al caso, está a modo informativo. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Se trata de una red neuronal entrenada por Google que ayuda a procesar de forma más adecuada el lenguaje natural. BERT está pensado más que nada para lo que son las búsquedas por voz. Sabemos que las búsquedas que hacemos por voz generalmente son un tanto más informales o con un lenguaje cotidiano. Entonces, ¿cuál fue el cambio dentro del algoritmo? Anteriormente, Google solo se enfocaba en lo que son las palabras clave. Entonces, la estrategia estaba centrada 100% en tener las palabras claves adecuadas, dirigidas a nuestro buyer persona. Sin embargo, hoy en día, gracias a lo que es la inteligencia artificial, Google no solo toma en cuenta las palabras como
entes individuales, sino que esas palabras asociadas dentro del contexto de la frase. Entonces, tiene en cuenta el contexto de la búsqueda que hace el usuario. ¿Cómo hacemos para posicionar con este algoritmo? Como ya dijimos, no es que este algoritmo nos va a hacer posicionarnos de acuerdo a ciertos factores, sino que va a tener que ver con el contenido que nosotros producimos. Entonces, principalmente tenemos que enfocarnos en producir contenido de calidad. Como ya dijimos, dar un sentido global a las frases, o sea, dentro de lo que es nuestro contenido, pensar cuál es la intención de búsqueda, cuál puede ser la intención de búsqueda que tiene el usuario o la persona a la que está destinada ese contenido. Entonces, apuntar a eso en el momento de producir contenido y también prestar mucha atención a lo que son los conectores y las preposiciones, ya que si cambiamos una mínima palabra, puede cambiar completamente el sentido que le da una oración. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta y pasamos al segundo punto, que está muy relacionado, que es el tema de la redacción. Hay que utilizar un lenguaje más bien cercano. Con esto no quiero decir necesariamente que haya que utilizar un lenguaje informal, sino que tiene que ser un lenguaje que esté acorde a lo que utiliza generalmente nuestro buyer persona, cuáles son los términos que más busca, de qué manera efectúa esas búsquedas dentro del motor. Y acá esto del posicionamiento para las búsquedas por voz nos trae a lo que es el feature snippet o fragmento destacado. El fragmento destacado es un resultado de búsqueda que aparece siempre debajo de lo que es el anuncio pago y por encima de los resultados orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a desplazar ningún resultado de búsqueda orgánico, sino que es algo que depende 100% de Google. O sea, es un contenido que el motor de búsqueda va a indexar y que automáticamente va a mostrar de acuerdo a la búsqueda realizada. O sea, cuando el usuario hace una consulta, el buscador va a tratar de darle la respuesta que esté más alineada y que sea más precisa para esa búsqueda en particular. Hay distintos tipos de feature snippet, pueden ser de texto, en formato de video, listas y tablas, pueden tener pasos, una checklist, lista de verificación, y como preguntas relacionadas. Ahora les voy a mostrar ejemplos de eso. Acá estamos en Google. Si por ejemplo buscamos qué son los feature snippets, ahí me sale la búsqueda, vamos a ver que se posiciona en primer lugar. Y debajo, en este caso no hay anuncios, por eso está primero. Y debajo vienen todo lo que son los resultados orgánicos. O sea que esto es algo automático, que en general es algo muy conciso y que responde directamente a la pregunta o a la búsqueda realizada. Si busco, por ejemplo, ¿qué es un CRM? Vamos a ver acá otro tipo de fragmento destacado que tiene imágenes asociadas a esa búsqueda, una definición, que acá particularmente este feature snippet fue sacado de Wikipedia, y cuestiones relacionadas a esa búsqueda. Acá, por ejemplo, podemos ver aplicaciones de CRM, pasos, desventajas de usarlo, distintos módulos y búsquedas relacionadas. Todo este contenido que vemos acá es producido de forma automática por Google. No es algo que se haga dentro del propio sitio web, sino que el mismo buscador indexa todo este contenido para brindarte la mejor respuesta. Por ejemplo, si buscamos cómo redactar un artículo de blog, vamos a ver que tenemos los anuncios y por debajo de todo esto que serían los anuncios pagos, viene un fragmento destacado en forma de lista que habíamos visto anteriormente, con los distintos pasos para escribir un artículo. Y debajo están lo que son las preguntas relacionadas. Cómo empezar a escribir un artículo, qué es, cómo se escribe, cómo escribir un posteo. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta los fragmentos destacados? Porque nos puede ayudar a mejorar lo que es la tasa de clics y aumentar el tráfico hacia nuestro sitio web.
Por ende, esto a largo plazo va a mejorar el posicionamiento en los buscadores. Ahora bien, ¿qué puede pasar con esto del fragmento destacado? Se puede producir el efecto de 0 clic, que es cuando el fragmento responde a la inquietud o consulta completamente. Entonces, la persona si ya tiene la respuesta que estaba buscando y resuelve su inquietud con ese solo fragmento, no necesita ingresar a tu página. Entonces, no va a haber un clic y no va a poder esto afectar positivamente las métricas. Entonces, podemos tener una baja tasa de clics si la respuesta es suficientemente clara y concreta de la pregunta realizada. Esto pasa más que nada cuando son preguntas que más bien buscan definiciones o son cuestiones simples que se pueden resolver en 40, 50 palabras, que es lo que tiene un fragmento destacado. En cambio, cuando hay algo que por ahí es más complejo de entender, va a aumentar la tasa de clics. ¿Por qué? Porque yo voy a leer ese fragmento que por ahí va a responder a mi consulta, pero no completamente. Para entender del todo de qué se trata el tema, o el concepto, o lo que se esté buscando, voy a tener la necesidad de ingresar a esa página para ampliar el contenido. Entonces puede ser muy positivo conseguir un fragmento destacado, sin duda. Ahora, ¿cómo lograr un feature snippet? Como ya dijimos, es algo que hace Google, lo hace automáticamente. Entonces, ¿cómo hago yo para tener uno? Básicamente, es lo que hablamos anteriormente, es el contenido de calidad y no son acciones que van a incidir de forma indirecta en lograrlo o no. Por ejemplo, responder al inicio, esto quiere decir que la idea principal dentro de nuestra página se desarrolla en los primeros renglones del contenido, para que de esta forma sea más fácil para el buscador rastrear e indexar esa información para poder mostrarla como fragmento destacado. Redactar el contenido de forma que responda a lo que son las W8 questions, que son las formas más comunes en las que los usuarios realizan sus búsquedas, que contienen qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Es decir, que en nuestra redacción tenemos que tener en cuenta o tratar de responder estas preguntas base. Ideas concretas. Como ya mencioné, el fragmento destacado tiene entre 40 y 50 palabras, por lo que los conceptos deben desarrollarse de forma clara y concisa. Posicionamiento del sitio. Cuando el usuario hace clic en un fragmento destacado, va a ir directamente hacia el sitio web. Entonces, esto va a generar un mayor tráfico, va a aumentar la tasa de clics, que es el CTR, el porcentaje de usuarios que hicieron clic sobre el enlace. Entonces, esto a largo plazo va a mejorar lo que es el SEO de la página. Tener un lenguaje digerible. El contenido tiene que estar redactado de forma que sea fácil de entender para cualquier usuario. En un sentido de que sea un lenguaje amigable y fácil de comprender para cualquiera. Generar contenido en forma de tablas y listas. Como ya vimos, uno de los tipos de fragmento destacado son las tablas o listas de verificación. Entonces, si nosotros incluimos este tipo de estructura dentro de la redacción, vamos a tener también más posibilidades de estar dentro de los fragmentos destacados. Ahora bien, ¿cómo podemos nuclear toda la estrategia de marketing y todo el SEO dentro de una misma plataforma? Para esto nos sirve el uso de un Marketing Hub, que sería un software de marketing, donde el SEO va a estar atravesado a todas las actividades de marketing que hagamos. Entonces, vamos a poder organizar el contenido en Topic Cluster, como mencionamos, que nos va a ayudar, el software nos va a ayudar a identificar cuáles son los temas que más le interesan a nuestros clientes, y nos va a dar sugerencias de temas en función de la relevancia, la competencia y la popularidad de estos temas. ¿Cómo organizamos el contenido por topic clusters? El software nos permite crear conjuntos de páginas web y contenido en torno a temas principales. Estos temas nosotros los vamos a definir y luego cuando vamos generando distintas páginas, vamos a poder enlazar estas páginas a esos temas
para generar esta red de contenido, que es el Topic Cluster. Permite designar fácilmente URL canónicas para centrar la autoridad de búsqueda en las páginas más influyentes de tu sitio web. Permite también monitorizar todo el conjunto de temas, todos los topic cluster en un solo panel. Entonces vamos a poder ver la evolución del tráfico en el tiempo para cada conjunto de temas que tenemos dentro de nuestro sitio. A su vez nos permite generar informes de rendimiento y clasificación en las búsquedas en base a cuáles son los términos y temas más buscados por nuestro buyer persona, cómo clasifica ese contenido que estamos generando en determinadas consultas. Y las métricas más importantes que vamos a poder medir son el total de impresiones, que es la cantidad de veces que se vio ese contenido, y la tasa de clics. En lo que es publicación de blog, el software nos va a permitir tener un formato uniforme para todo el blog, lo que va a hacer más fácil la optimización de esas publicaciones. Entonces, ya no vamos a tener que estar pensando, bueno, tengo que agregar el texto alternativo, tengo que poner la imagen acá, sino que dentro de la misma plataforma vamos a tener un solo formato uniforme que va a ser más intuitiva la creación de blog, más eficiente y más dinámico el proceso. En lo que son landing pages, nos permite establecer un diseño que sea amigable a todos los dispositivos, tanto computadoras, notebook, móviles, iPad, y agregar formularios optimizados. En estos formularios vamos a poder hacer las preguntas necesarias para generar información valiosa para nuestro equipo comercial. Entonces, toda la información que nosotros juntemos de estos formularios va a ser realmente útil para que el equipo de ventas pueda cerrar más negocios. También podemos personalizar las landing pages, es decir, que el contenido de la landing va a cambiar de acuerdo al usuario que la esté visitando. Entonces, yo si tengo tal o cual dato de ese contacto que está entrando en mi página web, puedo mostrarle diferentes cosas en base a quién sea el lead. Dentro del Marketing Hub podemos realizar todo lo que es el email marketing, podemos crear plantillas de correo electrónico y personalizar esas plantillas. Lo mismo que antes, según los datos que tengamos del destinatario, vamos a poder personalizar lo que son las líneas de asunto y el contenido dentro de ese correo, para mejorar también lo que es la experiencia del usuario. A su vez, tenemos analítica de esos correos, o sea que vamos a poder medir y analizar métricas como la tasa de apertura y la tasa de clics dentro de los mails, y vamos a poder en base a eso evaluar qué está funcionando, qué no, si estamos realizando correctamente la estrategia de email marketing o qué es lo que debemos cambiar. Automatización del marketing. Este es uno de los factores principales para impulsar el uso de un software de marketing, que es la automatización del marketing. Con esto vamos a poder nutrir a nuestros leads, es decir, brindarles información en base a la etapa del recorrido del comprador en la que se encuentren. Entonces, de acuerdo a esto y a sus intereses y al momento determinado, vamos a poder ofrecerle tal o cual contenido. Entonces, según el comportamiento y las acciones que esta persona vaya tomando en nuestro sitio, podemos personalizar correos electrónicos, el tipo de contenido que se les va a ofrecer y cuáles son las ofertas más adecuadas para esa persona en ese momento, en base a si ya fue educado con respecto a un tema anteriormente porque vio tal contenido editorial, se descargó un artículo, leyó algún contenido referido a ese tema. Entonces, en base a eso vamos a saber en qué estadio se encuentra el lead. Gestión de leads. ¿Cómo gestionamos estos leads? Dentro del software podemos acceder a toda la información de cada uno de los contactos dentro de nuestra base de contactos y también consultar cuáles fueron las interacciones que se tuvieron con este lead. Entonces, por ejemplo, si la persona solicitó por el chatbot de la página una reunión con un especialista del equipo de ventas, nosotros acá vamos a poder ver si esa reunión ya se llevó a cabo. Entonces, si la persona vuelve a tener otra interacción, podemos ver cuál fue su último intercambio con el comercial, para en base a eso ver qué se puede seguir ofreciendo. Y también no duplicar tareas y no duplicar trabajos
que a su vez pueden generar comunicación molesta o exceso de emails a nuestros leads, que a la larga esto puede hacer que nos bloqueen o que nos manden como spam dentro de su correo electrónico. Entonces, para poder segmentar las campañas de marketing también es muy importante el uso del software. En cuanto a analíticas, mediante el análisis de informes e indicadores clave podemos definir cuáles serán las mejores tácticas de marketing a aplicar. Con esto, el software de base ya nos ofrece distintos indicadores y distintos gráficos para poder medir el rendimiento de toda la estrategia de marketing. Sin embargo, también esto se puede personalizar en base a cuáles son las cuestiones que nosotros queremos medir, qué es lo que nos interesa ver. Entonces, podemos crear nuestros propios indicadores y nuestros propios gráficos para analizar el funcionamiento de la estrategia de marketing y mejorarla en base a eso. A su vez, podemos ver cuál es el impacto que tienen las acciones del área de marketing en los resultados finales monetarios de la empresa mediante la atribución de ingresos multicontacto. Otra función dentro del software de marketing es la compartimentación de contenido. Separa todos los materiales de marketing por equipo, de modo que cada usuario tenga acceso al contenido adecuado. Por ejemplo, si tenemos un equipo que se encarga de lo que es redacción de blog y otro equipo que hace la producción de contenido editorial, ebooks, etc. Podemos, en base a los permisos que tiene la plataforma, restringir determinados accesos a cada equipo según las funciones que tengan. En cuanto a redes sociales, podemos monitorizar dentro de lo que es Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, cuáles son las menciones de la marca y también hacer una programación de las publicaciones. Por ejemplo, si yo ya tengo planificado todos los artículos que voy a publicar durante la semana, puedo programarlo mediante el software. Entonces yo el lunes programo todo y ya es una actividad resuelta, porque de forma automática, si lo programé todos los días a las 5 de la tarde, a esa hora se van a publicar los artículos o el contenido. Llamadas a la acción, o CTA. Dentro del software podemos diseñar los CTA, podemos usar imágenes para personalizarlos o hacerlos también en forma de un botón. Estos CTA lo que hacen es invitar al usuario a que realice determinada acción dentro de la página y vamos a poder medir con el software cuál es el rendimiento de cada uno de los CTA. Entonces, cuál es la tasa de clics para poder optimizarlo. En cuanto a los anuncios, el software permite medir lo que es el retorno de la inversión de todas las publicidades en las distintas redes sociales y de esta forma evaluar si realmente vale la pena invertir o no en anuncios pagos y cuál es el rendimiento de ello. En lo que respecta a SEO, como ya dijimos, el SEO está atravesado por todas las acciones que hacemos dentro del software. Podemos planificar la estrategia en torno a temas, nos va a brindar la herramienta consejos para optimizar la creación de contenido y podemos medir el ROI real del SEO con las analíticas. Ahora les voy a mostrar, nosotros dentro de Drew utilizamos lo que es el Marketing Hub de HubSpot y les voy a mostrar cómo la propia herramienta te va brindando sugerencias y te lleva de forma intuitiva a optimizar el SEO y el sitio web. Acá entramos a un artículo de nuestro blog. ¿Sí? Acá, como pueden ver, yo como estoy registrada, me sale el acceso para HubSpot dentro de la misma publicación del sitio web. Si ponemos editar publicación, vamos a ver que dentro de esta página, en el apartado de optimizar, que está acá arriba, la herramienta nos va a dar sugerencias y nos va a indicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, acá dice, está escribiendo sobre el tema productividad en la industria metalmecánica. Es uno de los temas principales que tenemos definido como topic cluster. Palabra clave de tema secundario. Bueno, definimos como palabra clave industria metalmecánica en Sudamérica. Si vamos a contenido,
vamos a ver que acá tenemos un tilde, es decir, que la página cumple con la buena práctica de SEO, tiene al menos 300 palabras, que es lo correcto en cuanto a SEO. En caso de que la página no estuviera cumpliendo estas directrices, acá vamos a tener una X y va a aparecer en rojo. Y a su vez nos va a dar cuál es la acción a llevar a cabo para solucionar ese problema de SEO y optimizar la página. Si vamos a temas, acá son todas verificaciones que hace el propio software y que nos hace más fácil la tarea de optimización. En temas tenemos el título menciona, la palabra clave, la metadescripción también, la página está enlazada a la página pilar del tema, el cuerpo de la página tiene la frase clave o la frase SEO, está diseñada de forma que es compatible con distintos dispositivos, los motores de búsqueda pueden rastrear la página, posee un único título, que es lo que hablábamos de la etiqueta H1, eso está más abajo. Tiene un único título, tiene 70 caracteres o menos, o sea que está ok. El título y el nombre del dominio son únicos. En cuanto al encabezado, tiene una sola etiqueta H1, que en este caso corresponde al título. Tiene una metadescripción que cumple con la cantidad de caracteres sugeridos. Es única. A su vez, las imágenes tienen texto alternativo. Todas estas cosas son detalles que por ahí, si no tuviéramos las sugerencias dentro del software, son cuestiones que, más allá de que la acción de publicar podemos hacerla de forma diaria, son pequeños detalles que se nos pueden ir pasando y que podemos dejar de lado. Y esto es muy importante para el posicionamiento de Google. Como ya dijimos, no solo todas estas cosas van a hacer que posicionemos mejor en los resultados de búsqueda, sino también la calidad del contenido que produzcamos. Entonces, más allá de prestar atención a lo que es el SEO técnico, hay que prestar mucha más atención en brindar una buena experiencia del usuario, brindar un contenido de calidad que sea del interés de nuestro buyer persona. Bueno, para finalizar vamos a dejar abierto un espacio para preguntas. Ahí tienen el código QR para que puedan hacernos sus preguntas mediante ese link. Vamos a dar unos minutos y después seguimos. Bueno, no tenemos ninguna consulta. Agos, sé perfecto, muy claro todo, gracias por los ejemplos. Bueno, muchas gracias Agos por tu comentario y por haber participado. Les dejé en el chat el seminario, la parte 1 del seminario, para que puedan ampliar todo lo visto hoy. Y bueno, en caso de que lo estén viendo grabado, recuerden que escaneando con su celular el código QR que figura en la pantalla, van a poder dejar preguntas y seguramente nos estaremos comunicando en el transcurso del día en que nos lleguen las preguntas. Muchas gracias a todos por participar.